Padre nuestro que estás en los cielos, santo eres y serás por siempre, Rey de gloria. En esta hora tus hijos te adoramos, te glorificamos, proclamamos tu grandeza, pero sobre todo, buen Dios, te damos gracias. Gracias por tu santa palabra, gracias por tu Hijo Jesús, quien es nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Señor Supremo. Gracias por la misericordia que nos dispensas en Él, por perdonar nuestras faltas. Pero necesitamos tu presencia diaria en nuestra vida. Queremos que camines con nosotros para que seas tú mismo quien guíes nuestros pasos y nos transformes el corazón de piedra endurecido por las batallas y las luchas, y nos des un corazón sensible a tu espíritu, capaz de perdonar toda ofensa ajena y capaz de amar como tú nos amas. Gracias, Rey de gloria. Te adoramos, te alabamos y te damos infinitas gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesús te damos gracias a ti por regalarnos una nueva oportunidad y a través de ella poder compartir contigo el devocional de hoy. Te invitamos a buscar tu Biblia. Vamos a ir juntos a las Sagradas Escrituras. Ábrela en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo y de él vamos a meditar los versículos del 12 al 16. Así nos dice hoy la santa palabra de Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Así nos ha hablado hoy nuestro Dios. ¿Y qué texto tan propicio para este tiempo histórico en el que nosotros vivimos? Fíjate que el apóstol Pablo está invitando a su joven siervo, a su joven discípulo Timoteo, el cual estaba asumiendo la responsabilidad del pastorado de muchas iglesias. Pero él era muy joven y el apóstol Pablo le está haciendo una gran recomendación. Sé ejemplo de los creyentes. Y qué difícil resulta en la práctica cumplir con esto. Pues con la boca hablamos muy fácil. Con la boca decimos muchas cosas. De palabra podemos decir todo. Y mucho más en este tiempo en el que habemos tantas personas usuarios de las redes sociales y en ellas queremos dibujar un escenario, un perfil nuestro, un estilo de vida, una manera de conducirnos que en la mayoría de los casos dista mucho de lo que somos en la realidad. Cuántas falsas apariencias, cuánta demagogia, cuánta mentira, cuánto teatro. Pero en los creyentes no puede ni debe ser así. Y fíjate que en este tiempo hay una tendencia a convertirnos en influencers. Todos queremos tener muchos seguidores en las redes sociales. Incluso se está convirtiendo hasta en una manera de producir recursos. Pero fíjate que en la práctica, sustentar con evidencia
nuestro discurso demanda de compromiso, valentía, temple, carácter. Pero fíjate que hay áreas específicas en las que Pablo, hoy, guiado por el Espíritu Santo, nos está invitando a ser ejemplo de palabra. Mis palabras, mi discurso, lo que sale de mi boca, tiene que compadecerse con la fe que yo digo profesar. Mi hablar tiene que ser distinto al de aquellos que están en el mundo. Mi forma de exhortar, mi discurso al hablar, la forma hasta de articular las palabras, tiene que reflejar que soy una persona distinta, que no cuadra con el mundo, que refleja la ternura, la paz de Cristo Jesús. Pero no se queda en las palabras, porque de palabra cualquiera puede hacer un curso de cómo hablar en público, cómo perder el miedo escénico, y a lo mejor usted ha sido favorecido con un buen léxico, con un buen tono de voz, y usted tiene un excelente discurso. Pero el apóstol Pablo lleva eso a un nivel superior y dice que nuestra conducta también tiene que ser ejemplo. Y aquí es donde la vara comienza a subir, porque ahora mis palabras y mi conducta tienen que ir en la misma línea, deben ser coherentes. Mi estilo de vida debe demostrar más que mis palabras la fe que digo tener. Pero fíjate que el apóstol Pablo continúa. Debo ser un ejemplo en amor, mi manera de amar. Y no es lo mismo decir yo te quiero, yo te amo, a de conducta que mis actos demuestren al ser amado que es cierto que le amo. Entonces mi conducta tiene que ser amorosa. Debo destinar tiempo, atención, recursos, comprensión. ¿A quién? A la persona amada, a mis hermanos, a mis familiares, a mis hermanos de fe, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos. Pero fíjate que debo también ser un ejemplo en espíritu. Mi vida espiritual debe mostrar que mi espíritu es apacible, que está sometido a la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, no solo en el cuerpo, sino espiritualmente, yo también tengo que ser un ejemplo. Debo cultivar mi vida espiritual, estudiando la palabra de Dios, orando, exhortando con ella, teniendo disciplinas espirituales. Y esto me llevará entonces a lo que el apóstol Pablo sigue diciendo, mi vida de fe. ¿Cómo es mi vida de fe? Porque hay tanta hipocresía, no solo en la política, no solo en la empresa, no solo en la vida social, lamentablemente también dentro de las iglesias de la vida de fe encontramos mucha hipocresía, el discurso por un lado y la práctica de la fe por el otro. Y en todo eso, tú y yo debemos ser un ejemplo. Pero fíjate que finalmente el apóstol Pablo también dice que debemos ser ejemplos de pureza. Y en este tiempo que hay tantas invitaciones a contaminarnos, a caer en pecado, a practicar actos que desagradan a Dios, que afectan a la familia, al matrimonio, al trabajo, a la vida social, a la vida profesional, en fin, hay tanto con qué contaminarse en este tiempo que es una ardua batalla ser un ejemplo de pureza. Pero Dios sabe que si nos deja solos, sin alimento espiritual, nada de esto será posible. Por eso la clave está en ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios, en la enseñanza, en la oración, en la meditación, en cuidar esos dones espirituales que Dios ha puesto en nosotros. Y cuando este aprovechamiento se convierta en nuestro testimonio de vida, arrastraremos a otros a venir a los pies de Cristo. El fin último es que mi práctica de vida sea una evidencia de que soy un siervo de Cristo,
un ser nacido de nuevo que vive sometido en obediencia y autoridad a la figura de nuestro Padre, el Dios eterno, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hagamos un compromiso con Dios de ajustar nuestro discurso a nuestra práctica de vida. Seamos un ejemplo al que muchos quieran imitar, porque decimos como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Padre de la gloria, Dios de majestad, aquí estamos una vez más rendidos a tus pies, adorándote, alabándote y dándote gracias. Gracias por la oportunidad de llamarnos a ser un ejemplo de tu Hijo Jesús. Úngenos con tu Espíritu, guíanos con tu luz, aliméntanos con tu palabra y permítenos el privilegio de vivir para la gloria de tu nombre. Úsanos como instrumento para influenciar a tantas almas perdidas que están viviendo en la oscuridad y en la esclavitud del pecado. Y a nosotros presérvanos como tus hijos hasta que Jesús vuelva a llevarnos a tu presencia eterna. Recíbenos, pues venimos a ti, en el dulce nombre de Cristo Jesús, por cuya fe en Él sabemos que nos aceptas y no nos rechazas, y además confiamos en que nos concederás la gracia de disfrutar hoy de un glorioso y bendecido día.